alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Vienen con Alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón. El mundo sabrá que por herencia le aguardan la tristeza y el dolor. Por eso vienen Con los apóstoles de la palabra trayendo la alegría del Evangelio. alegría, Señor. ¿Quiénes? Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. A ver cuántos los cantan conmigo, todos. Con alegría, Señor, cantando vienen. Con alegría, Señor, ¿quiénes? Los que caminan por la vida, Sembrando Señor, sembrando tu paz y amor. Muchas bendiciones para todos nuestros hermanos que están conectados ahora a través de Radio Apóstol anunciando su palabra. Es una alegría, como siempre digo, poder estar un día más desde aquí, Argentina, Buenos Aires, en la ciudad de Rafael Calzada, provincia de Buenos Aires, estar conectados a través de este medio para compartir la alegría de la fe. Como decía recién, esta canción, vienen con alegría aquellos que siembran el amor y la paz, anunciando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de Jesús. Y eso es lo que cada uno de nosotros estamos desde nuestro bautismo llamados a ser portadores de la buena nueva de Dios, del Evangelio, de ser portadores de las buenas noticias de la salvación. Y cuánto necesitan ahora los corazones recibir esa semilla de la palabra que se siembre en sus corazones para transformar sus vidas. Cuántas personas están sin esperanza, más en este tiempo de pandemia, están como angustiados, están como diríamos deprimidos.
y se sienten como que no encuentran una respuesta a esta situación que estamos pasando. Pero sabemos que aquellos que tenemos la experiencia del Dios amor, como dice San Agustín, el corazón del hombre tiene un vacío que solamente lo puede llenar Dios. Y el Señor nos ha llamado y nos ha identificado como sal y luz del mundo. Sal para llevar el sabor de Dios a tantas vidas que están sin sabor, y que por eso están viviendo tan mal. Y ser luz en medio de las tinieblas, de la oscuridad, donde en este mundo está viviendo, donde las familias están viviendo. ¿Cuánto se necesita que vivamos esa realidad que Jesús nos hizo conocer, que somos sal y luz del mundo? El otro día un sacerdote decía en una misa: si te preguntan qué sos, uno tiene que decir: yo soy lo que Jesús dice que soy. Yo soy lo que Jesús dice que soy, sal y luz. Y tenemos que ser sal y luz en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, en la comunidad, vía virtual, como sea, ser sal y luz siempre con una mirada de esperanza que está, como dicen Romanos 5:5, que no defrauda, esa esperanza que está cimentada, que está sembrada en nuestro interior por el don del Espíritu Santo. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en tu corazón, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y el Espíritu Santo, dice la palabra, que donde está el Espíritu Santo, en Corintios, donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. La libertad de los hijos de Dios. La libertad que solo Dios puede darnos en nuestro interior. ¿Para qué? Para que después podamos reflejarlo. Reflejar a Cristo en nuestros lugares donde el Señor nos lleve a misionar. Estamos en el mes todavía de la palabra, pero comienza el mes de las misiones, el mes donde la iglesia lo va a dedicar especialmente a las misiones, y cada uno de nosotros estamos llamados a ser misioneros de la palabra de Dios. Todos, por el bautismo, estamos llamados. El tema es que muchas veces quizás pasamos años de nuestra vida sin saber la gracia enorme que teníamos en nuestro interior. Vivíamos quizás como que no éramos bautizados. Sabíamos que éramos bautizados, pero no vivíamos ese bautismo, no vivíamos esa, diríamos, esa comunión, esa intimidad, esa alegría, esa relación interior de la fe con el Espíritu Santo. Y por lo tanto éramos como que vivíamos de una manera no diferente a aquellos que de pronto no tienen una vida con Dios, ¿no es cierto? Pero por ahí en un retiro, en una jornada, en un encuentro, alguien que vino a hablarnos de la palabra de Dios, nos hizo despertar, como dice la palabra: despiértate tú que duermes y Cristo te alumbrará. Y por ahí nos despertamos, se activó esa fe viva en nuestros corazones y comenzó a ser, como dice Santiago en la carta de Santiago, una fe con obras cristianas, obras que reflejan la nueva vida en Cristo Jesús. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que el que está en Cristo, nueva criatura, o sea, nueva creación es. Lo viejo ha pasado y todo es nuevo. Es decir, vive una vida nueva desde su conciencia interior de ser bautizado. Y por eso nace ese impulso, ese deseo de darlo a conocer al Señor. Porque como dice Santa Madre Teresa de Calcuta, evangelizar es llevar al Jesús que está en nuestro corazón a aquellos que no conocen a Jesús. Y no solamente de palabra, no solamente como una transmisión intelectual, sino sobre todo como una presencia personal, hacer presente a Jesús a través de nuestras vidas, primer forma de evangelización, a través de nuestras palabras y sobre todo a través de nuestra alegría. Como dice el Papa Francisco, muchas veces en las parroquias, en las comunidades hay esas caras que no transmiten la alegría de la fe. Y uno de los frutos, Gálatas 5:22, del Espíritu Santo es amor, alegría, lo pone en segundo lugar, amor, alegría y paz, que van íntimamente unidos, pero que es fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuándo se da un fruto? Cuando la savia pasa por la planta después de un tiempo y el sarmiento permanece unido a esa planta, la verdadera vid, y comienza a dar fruto. ¿Cuál es la clave? Estar siempre
apegados a Dios a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de los sacramentos, a través de una vida comunitaria, a través de las obras de misericordia, a través de una vida de fe y a través de la conversión. Conversión como respuesta amorosa al Dios que me ama, no como una imposición, no como un cumplimiento. Me acuerdo una vez un hermano me dice, yo veo la conversión como que tengo que dejar de hacer cosas, dejar de hacer esto, dejar de... No. La conversión como fruto de respuesta de amor al Dios que me ama, porque eso es el tema que vamos a hablar hoy, referente a la palabra del Evangelio de ayer. Es decir, me convierto, pero ¿por qué? En realidad es el Espíritu Santo que me lleva a esa conversión, porque me enamoré del Señor, porque el Señor me sedujo y me dejé seducir. Y el amor es garantía de fidelidad. El amor es lo que hace que le podamos decir no a la tentación, porque por amor de Dios en mi corazón hacia Él. Y ahí entonces yo acepto su voluntad con alegría, aunque no la entienda, aunque no la comprenda, aunque me duela, pero sé que es lo mejor para mi vida, porque hay una relación filial, filios de hijos. Romanos 8:14, el Espíritu Santo se une a mi espíritu para poder decir Abba. Al Espíritu se une el Espíritu Santo, es gracia infusa, es un don maravilloso de amor de Dios que viene a nosotros para que creamos en Él, como dice el Catecismo de la Iglesia, y entonces convertirse, seguir un camino de conversión que necesita mi sí, como María, pero también contamos con la gracia que nos enamoró de Dios. ¿Estás enamorado del Señor? ¿Estás enamorado de Dios? Bueno, quien está enamorado de Dios está enamorado de lo que Dios ama. ¿Y qué ama Dios? Las almas, las vidas, tu prójimo, tu vida. Es decir, por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con toda tu fuerza, hacia el prójimo como a ti mismo. Cuando amamos a Dios, con el amor que Él nos puso en nuestro corazón, porque dice que Él nos amó primero en la primera carta de San Juan, y Dios es amor, primera de San Juan 4:8, ese amor nos hace amar lo que Dios ama. Y entonces ese amor, 1 Corintios capítulo 13, es un amor paciente, un amor que todo lo espera, un amor que soporta. No podemos con nosotros por nuestra naturaleza, pero sí con la gracia de Dios. Por eso el cristiano vive cristianamente para un día partir cristianamente. Vive santamente para un día partir en santidad. Esa es la alegría de la fe. Y eso es lo que hoy en este programa Vida en Abundancia el Señor quiere hoy transmitirte a tu vida, transmitirte la alegría de la fe, transmitirte. Muchas veces yo siento que las personas viven su fe, pero sin una alegría espiritual. Viven su fe como llevándola a la fe. Pero cuando y el que tiene la alegría espiritual no está con el dedo juzgando, ni buscando los defectos, ni las debilidades de los demás. Porque un corazón convertido es un corazón como el de Jesús, compasivo y misericordioso. Y misericordia significa, aunque no lo merezco, recibo su perdón. Aunque no lo merezco, soy abrazado por su amor. Eso es misericordia. Y compasión es, siento el dolor del otro y me movilizo a hacer algo por ese dolor. Como el Padre que tanto amó Dios al mundo. Carta de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Carta de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que envió su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Qué alegría!, ¿no? ¡Qué alegría saber que el Señor fue enviado por el Padre, el Hijo, fue enviado por el Padre para que mi vida y tu vida no se perdiera en la eternidad! ¿Cuánto le costó al Señor esa entrega de amor en la cruz? Por vos y por mí. Y si alguna persona está con la autoestima un poquito baja, es porque aún todavía no hemos percibido en toda su dimensión, en la altura, profundidad y anchura, lo que es el amor de Dios hacia nosotros. Por eso es necesario renovarnos todos los días, renovarnos en la fe, renovarnos en la gracia. Vamos entonces a pedirle, por sobre todo a nuestra Madre, la Santísima Virgen, a través de esta oración, su
amorosísima y poderosa y humilde intercesión ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que podamos en estos minutos recibir de la fe que mueve montañas, que es el tema que yo quiero hoy tocar, esa fe que nos hace decirle sí a su voluntad, sí Señor, aquí estoy, como dice la palabra, envíame a mí. Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, a través de esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, quiero mandarle entonces saludos a todos los hermanos y hermanas que estén conectados aquí al programa. Aquí veo que está Lidia. Alegría los que caminan por su vida. Amén. Claro que sí, Lidia. Qué lindo compartir este mismo sentir, este mismo deseo. Así que todas bendiciones también para vos. Otros hermanos que están conectados, los veo aquí, que están viendo en directo. Todos los saludos y bendiciones para sus vidas. Entonces lo que quiero compartirles es el Evangelio del día de ayer, que fue muy fuerte. Esa es la gracia que tiene la palabra de Dios, que seguramente has escuchado ya la palabra de ayer del Santo Evangelio en la liturgia dominical. Y a cada uno, si bien hay un discernimiento base, que es el que nos da la iglesia, también Dios nos habla al corazón a cada uno de nosotros. Eso es lo que nos da la lectio divina, ¿no? Es decir, leer la palabra, qué dice el mensaje del Evangelio, qué me dice a mí el mensaje del Evangelio, cuál es la respuesta que le doy en oración a ese mensaje personal que me da el Evangelio y cuál es el compromiso que tomo en mi vida para que esa palabra se haga vida en mi vida. Esa es la lectio divina, yo les recomiendo muchísimo poder hacer esa lectura orante de la palabra de Dios. Y como me decía un hermano, la gracia de la iglesia es que si yo entro, por ejemplo, en Rusia y no sé el ruso, no sé el idioma, pero estoy en una misa, sé qué lectura se está leyendo. ¿Por qué? Porque es la misma lectura que nos unifica en la fe. La lectura del día de ayer es San Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Vamos a volver a leer esa palabra y tratar en el tiempo que queda de hacer un discernimiento de esa palabra. Dice así lo siguiente: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. En el versículo 29 dice: él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: voy, Señor. ¿Cuántas veces también nosotros nos dijimos: voy, Señor, aquí estoy, sí, yo voy. Voy, Señor. ¿Pero qué pasó? Pero no fue. Dios nos libre a nosotros de tener esa respuesta, y si la hemos tenido, bueno, siempre es buen tiempo para arrepentirse, como vemos en el texto del Evangelio. Porque Dios siempre recibe en sus brazos de misericordia a un corazón contrito y humillado. Dice el Señor que Él no lo rechaza. Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió? Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste respondió: voy, Señor, pero no fue. Versículo 31 de San Mateo capítulo 21. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta última parte, qué fuerte, ¿no? Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. ¿Cuántas personas viendo maravillas de Dios en su vida misma, ¿no? Y en la vida de los demás, siguen duros en la incredulidad sin creer en él?
Vamos entonces a un breve tema musical, saludos y volvemos ahora sí nos adentramos a hacer un discernimiento de esta palabra y vamos a ver cómo la fe ocupa un lugar sumamente importante. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Somos sus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, gloria y alabanza al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. 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 Y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Quiero agradecer a las hermanas de Radio Apóstol escuchando su palabra de México, esta posibilidad que nos dan de poder transmitir desde tan lejos y llegar a tantos hermanos y hermanas con la palabra de Dios. Realmente estamos muy, pero muy agradecidos. Y esta canción un día la estaba atentamente escuchando y le presté, como diríamos, una especial consideración. Y en esa parte que dice Juan vio el número, en esa revelación, Apocalipsis, Juan vio el número de los redimidos. La palabra redimido significa los que han sido rescatados, ¿no?, de la esclavitud. Juan vio el número de los redimidos. ¿Y qué hacían esos redimidos? ¿Qué hacían los redimidos? Dice que unos oraban y otros cantaban, pero orando y cantando alababan a Dios. ¿Y qué hacen en el cielo los santos? ¿Qué hace todo esa iglesia triunfante, que está en la presencia ya del Señor? ¿Qué están haciendo? ¿Qué cantamos en la misa? Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Señor. Y todos unidos con ellos cantamos, dice el sacerdote. Estamos cantando junto con los santos. ¿Qué hacen los santos? ¿Qué hacen los redimidos? Alaban a Dios. Y en la misa, en el momento en que nosotros cantamos el santo, el sacerdote dice, ahora unido a todos los santos vamos a cantarle al Señor. Y ahí entonces donde todos los santos junto con nosotros nos unimos en esa unidad maravillosa de la iglesia triunfante y la iglesia peregrina, y como que estamos en el cielo, por eso la misa es el cielo aquí en la tierra, estamos alabando al Señor. Qué importante que entonces, me decía un hermano, empecemos a practicar aquí. Acá empecemos a practicar, ¿no? Empecemos a practicar alabar a Dios.
como Pablo y Silas que oraban y cantaban las alabanzas al Señor. La alabanza que no es cantanza. Alabanza es lo que surge como un acto de dar honra, de dar honor, gratitud. No sé bien cómo expresarlo porque es muy fuerte al Señor. Qué lindo entonces poder nosotros alabar a Dios y que cada acto de nuestra vida sea una alabanza al Señor. También nos manda saludos Ismael Delgadillo. Amén, claro, amén quiere decir así es, lo creo firmemente, como un sello que ponemos en nuestra declaración de fe. Y vi que más dice amén y bendiciones a todos desde Playa del Carmen. Qué lindo, a mí me llena de gozo y alegría cuando veo que nos conectamos con hermanas y hermanos de distintos lugares. Bendiciones, Vicky, para tu vida. Y Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Porque cuando me deleito en Él, me apego en Él. Y sus deseos son mis deseos. ¿Y cómo no nos va a dar el Señor mis deseos, que ya son los suyos? Por eso hay que estar deleitados en el Señor. Bueno, vamos entonces a la palabra de Dios. El Evangelio que recién estamos contemplando, San Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Vemos que Jesús comienza dirigiéndose a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Jesús quiere dejarles una enseñanza y le pone como ejemplo a un padre con sus dos hijos. La invitación de este padre a sus dos hijos es ¿para qué? Para trabajar en su viña. ¿Cuál es la invitación que hace el Padre a tu vida y a mi vida? ¿Cuál es la voluntad? Es que trabajemos. Que trabajemos. Y algunas veces solo queremos disfrutar de la viña, pero no trabajar la viña. Yo quiero los dones de Dios, las gracias de Dios, los favores de Dios, la paz de Dios, pero no estoy dispuesto a hacer mi parte. Y el Señor dice, si queremos cosechar en la viña, tenemos que trabajar la viña. Y ese trabajo nos dignifica como personas y permite que Dios pueda obrar en nuestro corazón. El primero, cuando recibe la invitación del Padre, yo estoy leyendo la versión del libro del pueblo de Dios, libro del pueblo de Dios. El primero, cuando recibe la invitación del Padre, le dice que no. ¿Cuántas veces quizás nosotros también tuvimos un llamado, alguien, a través de alguien Dios nos habló al corazón y por ahí primero dijimos no, que no va a ir a trabajar? Pero luego, ¿qué pasó? Se arrepintió y va a la viña del Padre. El segundo, como leíamos, dijo sí, yo voy a ir. Un poco quizás muy emocional, ¿no? Muy entusiasmado. Pero luego, ¿qué le pasó? No fue. También se arrepintió. Jesús le pregunta a estos sumos sacerdotes, a estos maestros de la ley, esa pregunta que Jesús siempre hace para hacernos ver desde nuestro corazón, para que podamos vernos, para que podamos cuestionarnos. El divino maestro, él hablaba de tal manera que todo el mundo lo entendía. Qué maravilloso, ¿no? Todos podían entender el mensaje del Señor. Era comprensible. Algunas veces podemos transmitir verdades muy hermosas, muy profundas, pero con un lenguaje que nadie entiende. Y esa es una gracia que hay que pedirle especialmente a los evangelizadores, a los misioneros, transmitir las grandes verdades del reino de Dios, pero con un lenguaje que todo el mundo pueda entender. Y qué triste es que por ahí salgan, digan, ¿qué dijo? Muy lindo, la verdad, hermoso lo que dijo, pero ¿entendiste? No entendí nada, o entendí muy poco. Pero Jesús le hablaba al pueblo, le hablaba a la gente sencilla, como nosotros, y podíamos entender lo que él decía. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad del Padre? Por eso usaba parábolas, ¿no? ¿Quién cumplió el designio del Señor? Y le respondieron, el primero, el primero. También nos pasa a nosotros en el camino de la vida que muchas veces tardamos en responderle al Señor. Sin embargo, qué bueno es que podamos decirle que sí. Sí, Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para anunciar tu reino, para llevar tu buena noticia. Jesús sigue dialogando con estos maestros de la ley y les pone también este ejemplo, el de los publicanos y las prostitutas, que son los que van a llegar primero al reino de Dios.
Jesús les dice esto en un lenguaje muy fuerte. El Señor utiliza un lenguaje fuerte, profundo, porque Él tiene autoridad. Nos enseña con esa autoridad de ser hijo de Dios, de ser el Emanuel, el Dios con nosotros. Y Jesús añade a su diálogo el testimonio de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan al final? Que proclamó la justicia y sin embargo los sacerdotes y ancianos no creyeron en él. Los que sí creyeron fueron los publicanos y las prostitutas. Por lo tanto, en esta palabra podemos ver claramente ciertos puntos. Primero, que la voluntad del Padre para sus hijos es que trabajen en su viña, no en cualquier viña, sino en su viña. Segundo, que Él llama a sus hijos para realizar esa voluntad. No la impone, sino que hace una invitación de amor. Tercero, Dios, porque nos ama, respeta nuestra libertad. El que ama respeta la libertad del amado. Esto grabátelo mucho. Cuarto, cada hijo hace en definitiva uso de esa libertad, lo que llamamos el libre albedrío. Podemos decir que sí, Apocalipsis 3:20, puedo abrir la puerta o no abrir la puerta. Quinto, y eso es algo personal. Quinto, el arrepentimiento nos puede llevar a vivir esa voluntad o a alejarnos de esa voluntad. Hay un arrepentimiento que nos acerca. ¿Se acuerdan? Primero dijo que no, se arrepintió y luego dijo que sí. Pero hay un arrepentimiento que nos aleja. Primero dijo que sí y después terminó diciendo que no. ¿Qué es el arrepentimiento? Es volverme del camino iniciado. Yo inicié un camino en un cierto sentido y luego me vuelvo de ese camino en sentido contrario. Eso es el arrepentimiento. El sexto punto me parece muy importante. El amor del Padre no varía, porque Dios es amor. Dios no es como el amor, Dios no es una filosofía de amor. Dios, su esencia, su ser es amor. El amor del Padre no varía, no cambia. No nos ama más por hacer su voluntad, ni nos ama menos por no hacerla. Es más, Él quiere que todos los hombres se salven. Y el Antiguo Testamento dice que la voluntad del Padre es que sus hijos se conviertan y se salven. Él nos ama a todos, no ama al pecado, pero ama al pecador, ama su corazón. La fe que lleva a la obediencia que lleva al servicio, es el camino que al transitarlo nos permite experimentar el amor del Padre. Es decir, nos dejamos amar, transformar, sanar, vivificar cuando por la fe y la obediencia amorosa, recalco este punto, obediencia amorosa, vivimos su palabra en nuestra vida y a través de nuestra vida. Por eso Jesús dice, bienaventurado, buenaventura es el que escucha mi palabra y la vive, pues mis palabras son espíritu y vida. El Espíritu Santo, a través del apóstol Santiago, nos exhorta a no ser solo oidores de la palabra, sino sobre todo hacedores de esa palabra. El ángel le dijo a María, bienaventurada tú que has creído en lo que se te ha prometido. Y ella guarda esa palabra como un tesoro en su corazón. María en un momento no entiende, dice, ¿qué es esta pregunta? ¿De qué se trata esto? Pero no se queda ahí. María no se trata de entender, en realidad, aunque primero se cuestiona, pero atiende al Señor, acepta. Eso es fe. No entiendo, no comprendo, pero te acepto, Señor, tu voluntad. Porque haciendo la voluntad de Dios en mi vida, me estoy dejando tratar por el divino alfarero que lo hace amorosamente, podándome, quitando piedritas de la impureza del barro de nuestras vidas para hacer un vaso de honra, un vaso de gloria. ¿Cuáles son? La palabra no solamente es necesario oírla, sino también que hay que rumiarla, meditarla, creerla, orarla y vivirla y también memorizarla. ¿Cuáles son las características de la palabra de Dios? Bueno, voy a ir un poco rápido, pero te voy a dar algunas características. Primero, es viva y eficaz. Lo segundo es poder de Dios para los que creen en ella, porque los que creen en ella la viven
y viviéndola, el poder de Dios puede obrar en sus vidas. Interesante entenderlo. Tercero, es pan para el Espíritu. Es espada del Espíritu Santo, dice. Sexto, es luz en nuestro camino. Es sanación del espíritu, alma y cuerpo. Séptimo, predicada hace que la fe nazca en los corazones. Ahí sí te doy el versículo bíblico, Romanos 10:17. Es en definitiva el verbo divino, la palabra es Jesús. Ahora bien, ¿por qué uno pudo decir sí y el otro pudo decir no? Varios pueden ser los motivos, pero nos vamos a quedar con uno de ellos. Y creo que es quizás el fundamental. Es la fe que ese hijo tenía en el Padre. En que hacer lo que el Padre le pedía era lo mejor para su vida. La diferencia, ¿sabés dónde está, mi hermano y mi hermana? En la fe que cada uno de ellos tuvieron y que les hicieron creer. La fe te hace creer y vivir la voluntad del Padre manifestada en su Hijo Jesucristo. La fe que no queda solamente en manifestaciones vocales, sino que debe ser una fe, como dice Santiago, viva, que produzca obras, que se manifiesta en obras concretas, visibles, cercanas, tangibles de conversión, de una vivencia libre y amorosa de la voluntad de Dios. Fíjate que te digo una vivencia libre, pero también amorosa, por amor. Por amor. ¿Qué no hace una persona por amor? Dice una canción, ¿no? ¿Qué no hace una madre por amor? Un padre por amor. Un esposo por amor. Una esposa por amor. Bueno, debería ser así, ¿no? ¿Qué no hace? Ahí no. ¿Sabés qué dice Santo Tomás de Aquino? Cuando en la iglesia un servicio se transformó en un trabajo tedioso, ya no quiero más, tedioso, es porque está faltando el amor. Por eso necesitamos renovar ese amor que no siempre es un sentimiento, sino que también es una decisión. Tanto amó Dios al mundo que envió, se decidió el Padre. Y Jesús se decidió ir a la cruz. Y el Espíritu Santo se decidió venir a nuestros corazones. El amor también, mi hermana, mi hermano, acordate, es decisión. Fe que nos hace abrir el corazón. ¿Qué hace la fe? Yo cuando predico siempre le digo a los hermanos, vamos a hacer gestos porque como niños nos queda más grabado. ¿Qué hace? Abrir. ¿Qué hace la fe? Nos hace abrir el corazón plenamente y sin reservas a su gracia santificante y que nos hace ser humildemente dependientes de Él. Repito esta frase. Fe que nos hace abrir el corazón plenamente sin reservas a su gracia santificante y que nos hace ser humildemente dependientes de Él. Fe que mueve las montañas interiores del orgullo, vanidad, soberbia. Fe que nos lleva al arrepentimiento y que nos abre el corazón al mover santificador del Espíritu Santo. Dice que en Hebreos 11:6, Hebreos 11:6, que es el que nos da conciencia de pecado, justicia y juicio, el Espíritu Santo. Nosotros mismos no podemos hacerlo, pero el Espíritu Santo nos da conciencia. Se nos hace caer, como decimos en Argentina, la ficha, se nos hace reaccionar, como hizo el hijo del Padre misericordioso, el hijo pródigo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Volveré a mi Padre. Ahí estuvo el Espíritu. Sin duda, le hizo ver en la suciedad en la que estaba. Que nos hace llamar a Dios Abba Padre. Romanos 8:14. Que nos hace alabar a Dios, como dice San Lucas, capítulo 10, verso 21. Fe sin la cual es imposible agradar a Dios. San Lucas 10:21. Agradar a Dios es imposible si no tenemos fe. ¿Y qué es agradar a Dios? Ponerlo contento. Cuando un padre está contento por sus hijos es porque sabe que lo que le está pasando a sus hijos, si es un buen padre, y es un sano padre, un equilibrado padre, ¿qué hace? Se alegra porque al hijo le va bien, pero el que le va santamente bien, quiero aclarar esto. O sea, que le va bien, 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 que está bendecido. ¿Cómo un padre no está alegre? ¿Cuándo? Porque el padre, al ver que yo hago su voluntad, me va a ir bien. Creo que está en Deuteronomio capítulo 28, te invito a que después lo leas. Fe que nos hace creer que su voluntad es lo mejor que me puede pasar para mi vida. Qué lindo es decir, Señor, yo creo
que tu voluntad es lo mejor para mi vida. ¿Cuántas veces cuando llega ese momento en que la voluntad de Dios nos cuesta hacerla, decirle, Señor, yo creo que tu voluntad es lo mejor para mi vida? Que hacerla es, aunque no entienda, aunque me duela, el mejor camino de paz, felicidad y plenitud, ya que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Fe que es escudo ante la tentación y que nos hace decir no al pecado y sí a la gracia. Fe que nos impulsa a predicar, evangelizar a tiempo y a destiempo, oportuna e inoportunamente. Y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fe que se alimenta en las pruebas, que crece en las tormentas, que se purifica en el crisol de la humillación. Y fe que como María nos hace decir, hágase en mí según tu palabra. He aquí el esclavo y la esclava tuyo, Señor. Quiero ser esclavo tuyo, Señor. Fe que nos hace, mira, apasionados, fervorosos y anhelantes de ver cómo las vidas son transformadas, sanadas, liberadas, resucitadas, levantadas, pacificadas y dignificadas por el Dios amor, por el Dios perdón, por el Dios que le da vida y vida en abundancia. Fe que nos hace abrir totalmente el corazón a la gracia santificante de Dios. Por eso uno de los temas básicos y fundamentales de nuestra vida de fe es nuestra relación con el Señor, nuestra actitud ante Él, la disposición que tenemos ante lo que nos pide. En último término, es la importancia que le damos en nuestra vida, si Él es o no el Dios de nuestra vida. Yo he comprendido en mi vida, durante muchos años yo le decía, sí Señor, pero lo hacía con mis fuerzas, lo hacía con mis buenas intenciones, lo hacía con mi deseo, pero no con la gracia de Dios. Por eso San Pablo dijo en Filipenses 4:13, ¿por qué él puede decir esto? Porque él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que le pasaba a San Pablo, a cualquiera quizás de nosotros, ya nos hubiera echado un poquito para atrás. O directamente para atrás. Sin embargo, San Pablo seguía hacia adelante. ¿Por qué? Porque su fortaleza era la gracia de Dios. Por eso, cuando le pide al Señor, quítame este aguijón, 3 veces se lo he pedido, ¿qué le dijo el Señor? No, te basta mi gracia. Ahí reconocemos la gracia de Dios cuando en medio de, como sucedió con una hermana de nuestra comunidad, la pérdida de un hijo por un asesinato, qué tremendo, ella sigue todavía firme en Jesús y en el servicio del Señor, con alegría, aún en medio de ese tremendísimo dolor como es la pérdida de un hijo. Ahí Dios se glorificó en su vida. La parábola de los hijos, voy terminando, nos coloca de lleno en la actitud de que debemos tener respeto del llamado. Pues en el ejemplo de estos 2 hijos, el primero recibe una orden amorosa, una invitación amorosa que se niega a realizarla, pero después la acepta y la cumple. Arrepentido, como decía, significa volverse del camino emprendido. La duda nos hace decir no a su voluntad y a volvernos del sí que en principio le dimos al Señor. En cambio, la fe nos hace volvernos del no que le dimos al Señor al sí, hágase en mí según tu palabra. Hoy el mundo vive muchas crisis, pero sin duda la más grave es la crisis de la fe. La actitud de estos 2 hijos nos ayuda a darnos cuenta que la fe, más allá de conceptos o ideas, no es un sentimiento ni una emoción. Sobre todo requiere decisión personal. Es una opción que implica un compromiso de adhesión vivencial que lleva a asumir las enseñanzas de Jesús, haciendo de ellas un estilo de vida. Estilo de vida que se refleja y se debe vivir, mostrar como fruto de nuestra comunión con Él, cumpliendo sus mandatos, viviendo como Él lo ha hecho. No basta decir, mis hermanos, sí, sí, y después no vivir, sino que el sí que damos debe cambiar nuestra vida y debe llevarnos a actualizar en nosotros el proyecto amoroso que el Padre tiene para tu vida y para mi vida. Saber que Él tiene un proyecto amoroso. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Cada vez que te levantás a la mañana, decirle, Señor, sé que hoy tenés un proyecto amoroso para mi vida. Recordarlo. Tenemos que recordar esas verdades divinas, esas verdades que nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Qué lindo sería para nosotros, como dice Jesús, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Cuando una persona dice sí y por dentro dice no,
o dice no y por dentro dice sí, está dividida. Y ya sabemos quién reina en un lugar dividido. El enemigo reina ahí. Por eso la coherencia espiritual nos da también una cobertura en nuestra vida de fe. Es decir, que seamos fieles a la decisión de seguir al Señor y a la decisión de anunciarlo. Fe, arrepentimiento y conversión. Fe que nos sabe a la gracia de Dios. Gracia de Dios que nos mueve el arrepentimiento y arrepentimiento que nos hace vivir amorosamente la voluntad de Dios. Y por último, ya finalizando, servir al Señor en su viña es, ¿sabes qué? Adorarlo. El que sirve al Señor en su viña lo está adorando. Es decir, reconocerlo como Dios en su vida. Jesús responde a la tentación del enemigo en el desierto en San Lucas, capítulo 4, versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, no se puede ser servidor de la viña del Señor sin ser adorador en espíritu y en verdad. Y cuando le decimos no al Señor, sucede algo grave. Le decimos sí a otros señores. Nuestra voluntad puede ser ese otro señor, nuestros miedos, debilidades y a los criterios del mundo, contrarios al Evangelio. O incluso a las inspiraciones del mal espíritu, tal como lo enseña San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Hermano, mi hermana, que esta palabra sea para nosotros un motivo que te motive, que te movilice, pero con esperanza. Y sobre todo, que esta promesa de Dios no defrauda nunca, que aquellos que trabajan en su viña son bienaventurados. Entonces, hemos finalizado este programa. Que Dios te bendiga y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo lunes en este programa Vida y Vida en Abundancia. Un saludo para Vicky y para todos los que están conectados en este momento. Bendiciones.